Saludos señores, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes noticias del mundo político en la República Dominicana. Además, pues estaremos en las calles, estaremos con la cápsula de Ignacio Guerrero, Nelson Reyes Estrella. Es politólogo, ambientalista, se reintegra a este espacio después de un tiempito quebrantado de salud. Pero qué bueno que ya se ha recuperado y podrá compartir con nosotros. Hoy recordamos un hecho político, elecciones de 1978. Las elecciones del 78 las recordamos en el día de hoy. El caso de un exdiputado que luego fue funcionario, fue desvinculado por actos reñidos contra la ley. Aspira a ser diputado una vez más. Nos vamos a las calles y estamos preguntándole a la gente qué opina sobre la diputación de Robinson Díaz, su opinión sobre la campaña que ha estado desarrollando y su paso por el Ministerio de Salud de la República Dominicana. Ustedes recordarán que fue desvinculado junto al ministro de Salud. Le costó el puesto al ministro de Salud en esa oportunidad. Y luego Daniel Rivera es quien lo sustituye. Entre otras informaciones que estaremos compartiendo con ustedes, tendremos también el sondeo a través de la línea telefónica. Nos vamos a la calle, ya escucharon ustedes. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más? ¿En el gobierno del PLD o en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Son de los temas que tendremos más adelante. Estaremos viendo las noticias que han ocurrido en las últimas horas, noticias electorales. Es parte del contenido que tenemos para compartir con todos ustedes en esta noche de elecciones 2024. Un día como hoy recordamos 1960. Asume la presidencia de la República el doctor Joaquín Balaguer. Presiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, contra los gobiernos dictatoriales de Rafael Leónidas Trujillo. Estaba Héctor Bienvenido Trujillo Molina, negro, ocupando la presidencia de la República en ese momento. Entonces ponen al doctor Balaguer para querer apaciguar un poquito los ánimos de los organismos internacionales que se referían a esa dictadura que mutiló, que cercenó, que hizo lo que le dio su bendita gana para favorecerse, porque todo lo que hacía la tiranía era para favorecer a los Trujillo. Son de los temas que hoy recordamos un día como hoy, 3 de agosto. Gracias por acompañarnos, los que están en la República Dominicana. Nos sintonizan a través del sistema de cables y otros que lo hacen a través de la internet, a través de nuestra plataforma digital. Esta es la producción de Adalberto de León, Elecciones 2024. Bienvenidos. Julio Romero, quien hasta ahora se perfila como el candidato a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, tiene un asunto pendiente, bueno, no tan pendiente, pero el pueblo sí lo tiene pendiente y los medios de comunicación que han estado pues recordando que hace 14 años hay un video que está circulando, hecho por él, Julio Romero, quien fuera diputado, donde él habla de que esa jovencita con la que él tuvo relaciones, ya 16 años, él presenta un acta matrimonial, dice que ella estuvo casada antes de él tener relaciones sexuales con ella. Entonces es una forma en la que él presenta sus alegatos, en los que han calificado como un pederasta, como un depredador. Y esto pues ha valido para que la población lo esté señalando y que afecte al mismo partido
fuerza del pueblo, llevar un candidato hoy cuando tantos han sido cuestionados. Hoy la población está tomando mucho en cuenta y ojalá que se refleje, que repercuta todo esto en los próximos procesos electorales, tanto el de febrero como en el mes de mayo, cuando estaremos con las congresuales y presidenciales. Febrero porque él aspira a una alcaldía, que es la de Santo Domingo Este, donde el Partido Revolucionario Moderno ayer señalaba de que estará haciendo primarias, tanto en Santo Domingo Oeste como en Santo Domingo Este. El Partido de la Liberación Dominicana también estará realizando lo mismo, pero ahí tienen un candidato que parece ser, es el que estará ganando, que es Luis Alberto, que está ligado a las bancas de lotería. Y es un hombre con muchísimo dinero, que fue una de las razones por las que Bolívar Valera dio el paso hacia el PRM, saliendo del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver lo que va a ocurrir, porque en estos momentos son muchos los congresistas actuales, que están en el ojo del huracán, que están en la mirilla de la población, más ahora con estos casos donde se utilizó dinero ilícito para movilizar los votos para campaña electoral. Ayer destacábamos nosotros el caso de Rosa Amalia Pilarte, la diputada de la provincia de La Vega, que junto a su esposo, pues movieron cantidad de dinero y mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que se mueva tanto dinero a través de los bancos y no haya una investigación? Ahí se pone en cuestionamiento el proceso que utilizan muchos bancos para que esta gente puedan depositar, mover tanto dinero. Se está hablando de más de 2.500 millones de pesos movidos por esta señora, pero también se vinculan sus hijos, una hembra y uno que hoy es regidor en la sala capitular del Ayuntamiento de La Vega. Así como ella, hay otros, está el caso de Gregorio Domínguez, Fausto, que tiene un proceso ahora con una agresión física. Primero se le cuestionó por la muerte del esposo de esa señora y ahora lo que pesa en su contra es una golpiza que le dieron él, la señora identifica que estaba él, la esposa del diputado y otros. Le dieron golpes, tomaron los dispositivos, es decir, los celulares, lo rompieron para que no hubiese ningún tipo de evidencia. Luego ella muestra todos los moretones, todas las lesiones que le produjeron con esos golpes en esa oportunidad, donde se hablaba de una invasión de tierra y que utilizando la fuerza pública, tomando en consideración su estatus, su poder como legislador y como también parte del gobierno que está dirigiendo los bienes, las cosas del país. Y otros más que también pues presentan situaciones que ya en su momento tanto la Procuraduría General de la República como otros organismos tendrán que responder porque ya iniciaron. Este señor, y yo no sé si esto quizás aceleró el paso de la Procuraduría General de la República para que se investigue a la diputada cuando él amenazó de muerte a 3 comunicadores. No sé si esto tuvo algo que ver para que entonces la Procuraduría tomara el caso una vez más para de esta manera la población pues estar viendo lo que está ocurriendo en torno a esta diputada de la República y del partido de gobierno, que la mayoría de los que están en escándalos hoy son precisamente alineados al gobierno. Vamos a dar las buenas noches a Ignacio Guerrero, que está aquí ya con nosotros. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Placer inmenso reencontrarme con usted como televidente. Placer es nuestro. Aquí estamos nosotros. Muchas informaciones hoy de política electoral.
Circula la versión de que Francisco Javier podría ser el jefe de campaña de Leonel Fernández. Hay una información que está circulando en el ambiente político que dice que Leonel Fernández y Francisco Javier casi suscriben un acuerdo y que Francisco Javier sería el jefe de campaña, abandonaría el PLD. Ya recuerden que él abandonó la jefatura de campaña del candidato del PLD, Abel Martínez Durán, que hay posibilidades, no está todavía concreto, pero las informaciones se afianzan en la medida avanza el día, y para Leonel Fernández sería una elección importante, porque nosotros hemos hablado aquí que Fuerza del Pueblo no tiene las estructuras ni los cuadros políticos a nivel del Partido Revolucionario Moderno y del propio PLD. Y habló por otro lado Julio Romero, Fran. Sí, eso comentaba al principio, hay un video inclusive circulando. Dice él que un hecho que ocurrió hace 14 años no lo define No lo como define, persona, no lo define. pero los antecedentes están ahí. Sí, y él explica de que esa joven incluso se había Que casado, hubiese dado casado. se había casado, aunque tuviese 16 años, ya Habló de había que tenido fue un con el matrimonio consentimiento de su la familia. y todo eso. Eso es una excusa. El hecho está ahí. Porque fíjate qué ocurre, Fran, y eso es importante aclararlo. Cuando se tienen relaciones con menores de edad, hay varios tipos de... Usted la viola, pero también puede seducirla. O sea, usted la seduce, una criatura que todavía, independientemente de que tenga 14 años, a los 14 años todavía es una niña. Claro. Entonces, si usted logra tener relaciones Es menor con... de edad, 17 es menor de edad. Si no la violó, hubo seducción, y la seducción también se tipifica como una agresión. Como una agresión porque empleó o lo económico Influencia. o la experiencia como adulto para influir. Sí, y él era diputado en ese momento. Y era diputado además, que tenía poder. Tenía poder. Entonces, obviamente que lo que él plantea no es una excusa. Es cierto lo que él dice de que el ser humano tiende a rectificar. Pero él ni siquiera ha pedido perdón nunca. Ahora que quiere defenderse. Porque ¿Y está... por qué no dio esa explicación el mismo día en que ocurrió? Claro, claro. Ahora que está aspirando a una posición en la alcaldía de Santo Domingo Este y sabe que le han caído encima Le han caído encima. todos los sectores, el partido todavía no ha dicho nada. No ha dicho nada el partido. Y Fuerza del Pueblo no puede tener la misma temática del PRM, que le han vinculado una serie de diputados y no ha hablado. Cuando en campaña, tanto el presidente de la República como los dirigentes del partido decían que por rumores se iba a actuar, en el caso de la corrupción y también en el caso de los dirigentes del partido, que si eran sometidos a cuestionamiento, el partido iba a actuar. Por aquí no ha habido sanciones ni del partido, ni de los estamentos donde están representados esos dirigentes. Por ejemplo, en el caso de los diputados, que ya todos conocemos. Yo creo que los partidos deben cuidarse y más bastante. ahora que la población está muy atenta a todo lo que está aconteciendo con esto de los PRMistas, la embajada norteamericana, la misma procuraduría y todos estos temas de drogas también. Y hay una situación hoy que en la medida avanzamos, la tecnología también. Y un hecho que ocurra en un barrio anterior, en épocas anteriores, se quedaba ahí. Y salían algunos de los medios tradicionales. Ya no. Ya eso es por las redes. La tecnología está ahí. Entonces, indudablemente que Fuerza del Pueblo debe pronunciarse y debe explicar. A propósito de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández estará aquí. Leonel Fernández estará aquí desde mañana, Fran. Leonel Fernández estará aquí desde mañana hasta el sábado. No, hasta el domingo. Leonel Fernández va a estar aquí desde mañana hasta domingo, en Santiago. Hacía tiempo que no se dejaba caer por Santiago, Leonel, y con una presencia prolongada como la que Él ha venido, perfila ahora. pero también a Fuerza del Pueblo le hace falta lo que le falta al gobierno, comunicación. Sí, sí, yo creo que en Santiago la Fuerza del Pueblo, la incidencia que pueda tener no es ni sombra de lo que ha sido para el partido Leonel Fernández. No. O sea, la incidencia de Leonel es importantísima en la política de República Dominicana y se habla de Leonel, pero Santiago, cuando tú comienzas aquí a buscar como que, y las encuestas,
los sondeos que uno hace constantemente, más las que se hacen a través de empresas encuestadoras, no le colocan en una muy buena posición a Leonel aquí. No lo colocan, eso es cierto. Y en todas las encuestas, no es solamente en la de José Herrera, que trataron de cuestionarla. En todas las encuestas, y es lógico que Abel esté mejor que el PLD, que el Fuerza del Pueblo aquí, por la alcaldía, por la imagen que tiene. Hay otra información que también está circulando, Fran, y amables televidentes, que el Partido Revolucionario Moderno está encuestando, tomando en cuenta al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el alcalde de Puñal, ¿Lo están midiendo? José Enrique Romero, para definir la candidatura a la senaduría, porque parece que se le va a hacer difícil a Eduardo Estrella. Sin embargo, el presidente de la República quiere que sea Eduardo Estrella. Somos un país presidencialista y en consecuencia, Fran, el presidente se impuso en la pasada elección de la presidencia del Senado. Hubo una rebelión de los senadores del Partido Revolucionario Moderno y puede haberla. Finalmente, insisto que Eduardo Estrella será el candidato. Insisto, ¿no? Y no es la primera vez. Me dijeron que están midiendo a Daniel Rivera y a José Enrique Romero, los dos profesionales de la medicina. Así es, y Daniel Rivera con mucho más incidencia en los medios por la posición que ocupa, que es el Ministerio de Salud. Yo entiendo de que el presidente se impone cada vez que toma una decisión, y esto no es la primera vez que vemos a algunos senadores. Me contaban en días pasados que ya Giné Burnigal ha bajado un poquito la guardia, Sí, que no está tan a la ofensiva, que no está tan a la ofensiva, y fue de los que estuvieron presentando inclusive su malestar con esta decisión de que fuese un extra partido el que estuviera en la presidencia del Senado por 3 periodos consecutivos. Los que están más agresivos en la búsqueda de la presidencia del Senado son Ricardo Santos, por un lado, y Franklin Romero, porque incluso hasta el propio general Zorrilla ha bajado la guardia. De manera que para nosotros es importante que ese proceso interno para la escogencia de la presidencia del Senado de la República y para la senaduría otra vez en el 2024 se maneje con mucho cuidado, porque la fricción, desde el punto de vista de los intereses del partido, ¿verdad? Y los números están muy bien de Eduardo aquí. Bastante bien. Muy bien están los números de Eduardo. Bastante bien. Que yo no sé lo que busque a Franklin en estos momentos, como tanto que están sonando gente ligada a hechos delicados. La palabra depuración le crea nerviosismo a Romero. Pues entonces no debiese estar encabezando un grupo de insistir en que sea un PRMista que ocupe esa posición. Él ha superado una etapa difícil de su vida, esté tranquilo. Usted no puede estar con una privacidad cuando usted sabe que usted tiene unos antecedentes. Independientemente de eso, Ignacio, él tiene el perfil para ser presidente del Senado. No lo tiene. ¿Verdad que no? Porque Franklin Romero, igual que el secretario general del PLD, Charlie Mario, te venden del mundo de la farándula. Usted escucha al secretario general del PLD. Señora, nosotros teníamos en la Secretaría General del PLD a José Tomás Pérez, a Lidio Cadet, a Reinaldo Pared, que cuando iban a la televisión o a un programa de radio o le hacían una entrevista en los medios impresos, las ideas eran brillantes, porque eso eran políticos. Eran formados. Pero fueron formados políticamente. Charlie Mario y Franklin Romero vienen del mundo de la farándula. Sí, pero esto no les quita tampoco. Sí, pero en el mundo de la farándula tú sabes que hay mucho manejo, que contagian. Ah, bueno, ya sé por dónde te ando. O sea que la farándula se presta para muchas travesuras. Para promociones. Entonces cuando usted llega a un partido viniendo de la farándula, usted viene contagiado. Usted sabe que todo el dinero que se produce en el campo de la farándula no es en base a conciertos, ni a presentaciones artísticas, hay detrás lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve, eso es terrible, lo que no se ve. Por tanto, los partidos políticos, como usted decía, tienen que cuidarse. Para la escogencia de los dirigentes, señor, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados
En otras épocas, ya eso no está así, eran figuras prestantes. Serán figuras prestantes ante la sociedad. Y manejan un presupuesto importante. Y Eduardo Estrella, como usted decía, la imagen de Eduardo Estrella como figura supera a todo el PRM, a todo. No, y esto le serviría al mismo que ocupe la presidencia como plataforma para promover su figura. ¿Me entiendes? Porque que prácticamente, si no a diario, con frecuencia, constantemente, está en los medios de En comunicación. los medios de comunicación. En medio de la pre-campaña, Fran, nosotros decimos que la realidad del momento no necesariamente podría ser la misma del 24. ¿Qué está pasando, por ejemplo? El endeudamiento que nosotros hablamos ayer, Sí. antes de ayer, pues resulta que hoy el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están sugiriendo al gobierno la reforma fiscal y la eliminación de las subvenciones, los subsidios. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a entrar en una situación económica difícil. Que Si- le ha estado huyendo a eso y esos ahora es el organismos- momento menos indicado para el presidente y de la esos República que quiere organismos, repostularse. esos organismos tienen influencia en el gobierno dominicano por la dependencia de las deudas. Claro, claro. Entonces, una reforma fiscal, que nosotros hablamos de reforma fiscal, aquí lo que se hace es una reforma tributaria, porque una reforma fiscal es integral. ¿Qué significa una reforma fiscal? Modificar los impuestos, pero al mismo tiempo los salarios, la producción, la economía en sentido general y lo social se conjugan para una reforma fiscal. Y él tuvo la oportunidad de hacerlo a principios de su gobierno. Debió hacerlo. Y lo que hizo fue que entonces recibió un adelanto de las mineras, De la minera, de la Barrigor, sobre que todo, lo que han hecho ahora con los bancos. con los bancos. Hablamos de 25 mil millones de los 25 mil bancos. millones de pesos. De los bancos. Entonces, indudablemente que esa presión de los organismos internacionales llegue a un momento que no es muy acertado para el gobierno y para Luis Abinader. Así Eso es. afectaría, porque es que, señores, sin la reforma tributaria, la vida está cara. Bastante cara. Vamos a publicidad, ya regresamos con más del contenido para hoy de elecciones 2024.
La demagogia es un recurso que usan los políticos para confundir y engañar a los pueblos. En toda la historia de República Dominicana, la demagogia se ha utilizado para engañar a los dominicanos y se utiliza como un recurso para atraer a votantes, y cuando se llega al poder se olvidan de las promesas de campaña. Hola, en el aire, cápsulas elecciones 2024. Saludos cordiales, que el Señor me lo proteja cada día más. Abel Martínez Durán, Abinader, presidente del país, y continúan las renuncias en el PLD. ¿Qué planteó Abel Martínez Durán el pasado fin de semana? El candidato presidencial del PLD, o virtual candidato porque todavía no es oficial, se reunió con empresarios de Santo Domingo Este y le prometió que va a anular el 1.5%, el famoso anticipo, porque eso obstruye el crecimiento y el desarrollo de los empresarios, de los industriales y de los comerciantes. Es un discurso de campaña, porque el PLD cuando llegó al poder, llegó con esa misma promesa. Es más, el PLD acentuó y fue el responsable de que se esté aplicando hoy el 1.5%. ¿Qué significa el 1.5%? Que toda operación del empresariado o de cualquier comerciante en una transacción tiene que pagar por adelantado el 1.5% de lo que envuelve esa transacción, sin saber si eso se va a concretar en el futuro. Es una campaña, y en esa campaña están las promesas y ahí está la demagogia. Ojalá que Abel Martínez también mire hacia las gestiones del PLD, que nunca miraron para eliminar el 1.5%. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y aliados establecen que solo Luis Abinader Corona garantiza el triunfo del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones de 2024. Por eso están conformando un movimiento adicional para sugerirle al presidente de la República que se sacrifique 4 años más. O sea que los PRMistas y aliados están tratando de persuadir a Luis Abinader para que asuma la candidatura en el 2024. Luego de que el presidente dijera que está consultando, entonces surge ese movimiento para decirle a Luis Abinader que solo él garantiza el triunfo del partido de gobierno. Y finalmente, más renuncias en el PLD. El ex candidato alcalde de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal, conjuntamente con varios dirigentes, renunciaron del PLD y pasaron al Partido Revolucionario Moderno. El transfugismo, el clientelismo y la indisciplina están caracterizando el comportamiento de muchos políticos, y eso le hace mucho daño a la democracia. El PLD tiene que revisar su estrategia para frenar la ida de muchos dirigentes importantes, porque eso está creando las condiciones para que el PLD en el 2024 tenga un resultado negativo en los comicios. O se ponen a trabajar para frenar las renuncias o continuarán en la oposición por mucho tiempo. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Bueno, yo creo que Desde el sí. surgimiento de elecciones, en este caso la versión 2024, pero desde el año 2000, una de las características de esta producción es un diálogo con la historia, Frank. Sí. O sea, siempre este programa ha dialogado con la historia, presentando acontecimientos nacionales e internacionales que quedaron grabados para la historia. Entonces, Leonel Fernández, dentro de su proyecto político, se oponía a la reelección en un momento, pero él fue presidente 3 veces. O sea que él se religió. O sea, no tiene autoridad para cuestionar la reelección cuando él se religió 2 veces. Pero veamos a continuación qué planteó Leonel Fernández en una etapa de su vida contra la reelección. Adelante, señor director. Y no se presente más. Una reelección y que no se presente más. El que en 8 años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno, ya. Es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Así es. Y por consiguiente hay un mecanismo natural de la sociedad de producir el cambio. Dos cosas. El futuro de nuestros hijos es algo sagrado. Ellos deben tener más oportunidades que nosotros y tenemos que dárselas desde el gobierno, cueste lo que cueste, porque ellos y la patria necesitan nuestra ayuda. Vamos a construir un país donde convivan la paz y la concordia. Vamos a hacer un país lleno de gente orgullosa de vivir en él. Vamos a hacer un país donde la democracia política y económica no sea una palabra hueca. Además de la sangre que mantiene vivos a los seres humanos, circula sin cesar un torrente de amor que nos ordena servir al partido para servir al pueblo, no para servirnos nosotros del pueblo. Que nos ordena servir al partido para servir al pueblo, no para servirnos nosotros del pueblo. Consecuentemente, No para usted es partidario de una servirnos. relación y no se presente más. Una reelección y que no se presente más. El que en 8 años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno, ya. Es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Así es.
Muy bien, vamos entonces a presentar un video donde está la campaña que está desarrollando uno que estuvo en el Viceministerio de Salud. Él se habló de unos contratos millonarios de publicidad y también ahí sonó conjuntamente con esto el lío de las compras de agujas y otros. Él fue incluso coordinador del Gabinete de Salud, que solo por encima de él estaba la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta de la República. Y él era el operativo. Lo que más se Al mencionó ser el fue el tema de las operativo, jeringas. siendo operativo, por ahí fue. Se llevaron a Plutarco Arias como ministro. Él supuestamente de que renunció. No, Pero no, yo fue, lo pusieron a el renunciar. presidente como que utiliza mucho esto de estrategia. Renuncia para no cancelarte, para que no se vea más También feo. se llevaron a un abogado de aquí, Kevin Peralta, Sí, sí. que era consultor jurídico. Y en el área administrativa estaba un señor que se llama José Hinoa, que se lo llevó Plutarco para la capital a los tres. Y los tres le quedaron mal a Plutarco y al país. Y es lo que uno sabe, es lo que uno conoce. Porque tú sabes que a veces se hacen unos tipos de manejos ahí que no todo va a la opinión pública. El escándalo más fuerte fue porque al presidente de la República llegó la información de que una jeringa que se la colocaban al gobierno en 3 pesos con 50 centavos y luego en la pandemia subió 1 peso y era 4.50 y ellos la sobrevaluaron en 26 pesos. O sea, que se van a ganar 20, En cada una. casi 20 pesos por cada jeringa. Por cada jeringa. 20, 22. 19.50. Y estamos hablando... Pero antes de subir el peso, se estaban ganando 21. Querían hacer negocio a costilla de los enfermos y de la pandemia. Estaban haciendo. Bueno, y eso le costó el puesto. Lo grande es que hay mucha gente que como que no tiene vergüenza. No. Como que nada de nada, como que no le importan las cosas. Como que, tú oye, mira este tipo, el de Santo Domingo Este, tuvo ese tema con la jovencita de 16 años y ahí está. Ah, no. Y no se está defendiendo. Se está defendiendo y entonces él tendrá que arreglar su asunto. Yo me imagino que en algún momento lo cuestionarán y ahora que se está llevando a cabo este proceso donde están sonando tantos escándalos y tantos casos, donde se va a depurar a mucha gente, yo me imagino que él debe tener un velón encendido. Fuerza del Pueblo entonces debe también depurar. No es solo el PRM, son todos los partidos. Lo que pasa es que el PRM tiene la peor carga en este momento. Porque todos los legisladores son del PRM. Hay una expresión que dice que te compre quien no te conozca. Ah, efectivamente. Vamos a ver la campaña que le está desarrollando. Yo voté por ti la otra vez. Voten todo por Robin. Y el que aquí no se grita, pero uy, el que quiera gritar y que grite. Estaba diario por ustedes si siempre vi ese letrero. Robinson Díaz, trabajando con la juventud, 20 becas, 20 liceos. El día 20 de mayo se dieron esas 20 becas. Porque la mano no puede estar arriba. Abajo la mano puede arriba. El que jugó, su mano abajo. Mano abajo.
Yo sé que el presidente de la República no se mete con eso. Si le preguntaran, él le diría, no, a la justicia que se encargue de eso. La justicia que hable. Que hable, pero el presidente le está huyendo en una oportunidad que estaba en Tamboril. No quería que se le parara al lado el presidente de la República. El presidente de la República lo evitó por todos los medios. Está evitando incluso que algunos diputados se le acerquen aquí en Santiago. Y en el caso de Robinson le está corriendo. Le está corriendo. Porque Abinader fue a una actividad en Tamboril y Robinson tiene una vinculación ya con los industriales del tabaco. Y él quería estar en el área donde estaba el presidente, pero lo bloquearon. Si él pasa, será uno de los puntos de ataque hacia el PRM en esta campaña. Efectivamente. Al PRM no le conviene tenerlo. Y más con todos estos escándalos que han estado sonando. No le conviene. En una boleta... ¿Un escándalo más? No. Una boleta en vez de sumar resta. Claro. Y más en esta situación que nosotros vamos a reiterar la información que dijimos al principio. La presión del Banco Mundial y del Fondo Monetario, eso es una señal peligrosa para los propósitos políticos del gobierno y del presidente por su repostulación. Entonces, si a eso se le suman candidatos así, ¿qué vamos a esperar? No, y muchos funcionarios que el poder se le ha subido a la cabeza. Aquí están en el monte, en el Olympus, están allá arriba, se le está pareciendo mucho lo que hicieron los PLDistas, y cuidado, hay quienes están nubilados con el poder. Y eso es muy peligroso. Bastante peligroso. Porque es importante que aterricen. La arrogancia es mala consejera. Vámonos la intolerancia es mala consejera también. Así es. Y hay muchos funcionarios que son intolerantes y arrogantes. Vámonos a las calles. Vamos a escuchar la opinión de la gente. La gente en la calle responde sobre el tema de Robinson Díaz. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña que está desarrollando y su paso por el Ministerio de Salud Pública? La gente como que se le olvidan las cosas. Se le olvida. Vamos a ver. El clientelismo. ¿Vota usted por Robinson Díaz como diputado? Por Robinson Díaz como diputado. Robinson Díaz como diputado. No. Por Robinson Díaz como diputado. Por Robinson Díaz. ¿Vota usted por Robinson Díaz como diputado? ¿Vota usted por Robinson Díaz? Joven, ¿vota usted por Robinson Díaz? ¿Vota usted por Robinson Díaz? Líder, ¿vota usted por Robinson Díaz? ¿Vota usted por Robinson Díaz? Bueno, muy pocas personas dijeron que votarían por Robinson Díaz. Una sola. Uno o dos. Una. Bueno, ahí está el tema. Y a medida que avance la campaña, yo sé que él será un blanco para la oposición resaltar su paso por el Ministerio de Salud. Los partidos deben ser cuidadosos a la hora de conformar las boletas electorales a lo municipal, congresual, porque una figura que tiene una imagen negativa puede reflejarse también en las presidenciales, porque hay una tasa de rechazo alta. Si partimos de ese sondeo que se hizo en las calles, ¿qué ocurrió? Una sola persona dijo que votaba por Robinson. Y estamos hablando que esos que cuestionaron ahí son de la circunscripción 1, a la que él pertenece. Es la que él pertenece. O sea que eso es una situación preocupante para el partido de gobierno. No es la mejor opción en este momento. No es la mejor opción. Pero el PRM tiene problemas en las 3 circunscripciones. ¿Tiene problemas? En las 3. En las 3. ¿Y en la 2? ¿Qué pasó ahí? En la 2 hay una figura de la Sierra que quiere ser candidato. Ah, que quiere ser candidato. Que tiene antecedentes también. También. Hay antecedentes allá y aquí. Oh, deben de estar de huidita con ese señor. Allá y aquí. O sea que es en las 2 partes, Frank. Hay mucha gente que quiere ser honorable después de haber hecho dinero de forma no
no muy lícita, ¿verdad? Aunque no tiene nada que ver con la política electoral, Fran, en el sentido directo, pero indirectamente sí, el caso del Ministerio Público, de esas redes que eliminaban fichas, sí, porque es al gobierno que se le pega. Claro. Es al gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? De Santiago hay 4. Nos decía Osvaldo De Bonilla, Santiago hay 4. sí, Él graba aquí en la entrevista. sí, sí, él dice que de Santiago hay casos y que todavía está en el proceso, en la fase de investigación y de los allanamientos, y que en cualquier momento puede Él habla suceder. de 4 casos. Y él habló claro en la entrevista. Pero Ambiori, La Jota y Ecomemecla son de aquí, de esta zona. De esta zona. Y fueron favorecidos con la eliminación de fichas. Incluso él falsificó documentos para irse a Colombia y de Colombia a España. Entonces, indudablemente que las revelaciones del fiscal que estaba aquí en Café 55, es una revelación que vincula a gente del partido en acciones ilícitas. Entonces eso es preocupante también, Fran. Sí, tenemos el teléfono en pantalla. Vámonos con los amigos televidentes a ver qué opinan ellos sobre la participación de Robinson Díaz en esta pre-campaña aspirando a una diputación. Una vez más, hay que recordar que fue diputado, pero fue funcionario en el Ministerio de Salud, y con el escándalo de la jeringuilla, ahí se lo llevaron entre la pata de los caballos. Que en el caso de Robinson fue funcionario de salud pública porque de manera inteligente lo excluyeron de la boleta en las pasadas elecciones. Así es. Porque él quería que se lo reservaran y no fue a las primarias. Y como él no fue a la primaria, quedó excluido cuando se aplicó la cuota de la mujer. Y entonces ahí es que Plutarco Arias, primer ministro de salud de este gobierno, se lo lleva a Santo Domingo porque fue excluido de ahí. Fue excluido. Él llega por el presidente del partido. Pero Plutarco Arias que lo firma. Sí, pero él llega por el presidente. Mire, el presidente del partido, incluso... José Ignacio Paliza es el que gestiona. Él estaba enviando a los ministerios gente de su entorno y gente también que habían hecho algún tipo de trabajo dentro del partido. Yo recuerdo que Ulises incluso peleó con José Ignacio porque quería colocarle una gente donde él prácticamente iba a estar atado de mano, y tuvo que emplearse a fondo porque para Robinson que no le colocaran Díaz, esa gente. Robinson Díaz fue quien asumió un proyecto de José Ignacio Paliza en Santiago. Sí, sí, llámenos, miren, el 724-5500 está a disposición. Si usted tiene alguna opinión que darnos, ahí está. ¿Cuál es su opinión sobre la campaña de Robinson Díaz y su paso por el Ministerio de Salud Pública? El teléfono está libre, está disponible. Entonces usted decía que él estuvo... Entonces él quedó excluido de la boleta congresual. Era el que asumió un proyecto de José Ignacio Paliza, lo proyectaba en Santiago. Entonces José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, gestiona a través de salud pública la designación de él en esa posición. Ahora, la influencia de José Ignacio Paliza fue determinante, porque es el ministro administrativo. Claro, no, y presidente del ¿Y partido. qué ministro le va a decir que no? Dígame. Presidente del partido. Pero entonces Plutarco Arias, que ya lo conocía, habían tenido algunas relaciones ya en trabajo común del partido, lo aceptó. Y un hombre de la cercanía del presidente, porque recuerde que él renunció como senador para trabajar en la campaña y está al lado del presidente. Al lado del presidente. Así fue. Sí. Así fue. Entonces Robinson llega ahí con ese proyecto de José Ignacio Paliza, pero lo apadrina finalmente Plutarco Arias. Bueno, Plutarco porque él es ministro de salud. Pero él, lo que te digo... La influencia de José Ignacio. El presidente del partido colocó mucha gente en diferentes ministerios. No, se llevó medio Puerto Plata. Y de Santiago algunos. 724-5500, el teléfono está disponible. ¿Tiene usted alguna opinión en relación a la campaña que está desarrollando y su paso por el Ministerio de Salud Pública de Robinson Díaz, exdiputado y quien aspira otra vez a volver al Congreso? ¿Vamos a la publicidad?
si no tenemos... El perfil de Robinson no es muy bueno que llegamos ahora. No está en su mejor momento. Para hacer una campaña que sea atractiva, que no tenga tasa de rechazo, ¿verdad? Ahí hay mucha tasa de rechazo, de manera que las bases del partido no van a tener una participación tan amplia, porque eso va a ser una encuesta. Va a ser una encuesta, pero tal vez la cuota se lo lleve y lo deje fuera otra vez. Sí, yo me imagino que será un tema de campaña, de qué partido tiene más O gente. de manera indirecta el presidente logrará que lo excluyan. Como está trabajando, que excluyan a algunos diputados. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Elecciones 2024. Bueno, y volvió a tronar el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte. ¿Qué dice él? Bueno, dice que los políticos son mentirosos compulsivos y manipuladores y los responsabiliza de incitar a la violencia, el rechazo y a la difamación. Eso dice Monseñor. Y culpa a los partidos de que se postulen a gente vinculada al crimen organizado, como el narcotráfico, el sicariato y el lavado de activos. ¿Sabe que Marte es una de las voces de la Iglesia Católica que es contestatario? Siempre crítico, siempre agresivo, dentro de un lenguaje de civilidad. Nos referimos a las críticas que él vierte, son críticas agudas, y él está diciendo la verdad con relación a los partidos. Habla de que la realidad de la corrupción es como un cáncer que no solamente vulnera el capital público, sino que también pues lo hace con la democracia, la debilita. Vamos a escucharlo, vamos a ver lo que dijo Monseñor. Lo tenemos por ahí. Políticos tienen su mecanismo, tanto el comité de ética de ellos, el comité disciplinario. Yo pienso que hay acciones que no corresponden a la altura de legisladores, como diputados, yendo hasta senadores. Darlo en todos los sentidos, porque la transparencia es lo más importante en una sociedad, porque si no hay transparencia, responsabilidad,
y ética, la institucionalidad se está destruyendo poco a poco. Y eso es grave. Le hacemos un llamado a los partidos políticos que asuman con responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es correcta en sus acciones, ¿para qué lo colocan como candidato? Es decir, la culpabilidad es de ellos. Por eso busquen los mecanismos legales, los procesos de registrar bien ese candidato y registrando. Ellos tienen un sistema de seguridad a los partidos para descubrir quiénes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos trans. Continuamos en elecciones 2024.
Ausencia notoria durante unos días, problemas de salud. Y qué bueno que está con nosotros y regresa a esta que también es su casa. Super TV 55 y elecciones 2024. Vámonos con el comentario de Nelson Reyes Estrella. Gracias, Fran, y buenas noches a todos los amigos televidentes que cada día se dan cita a este programa de elecciones. En el día de hoy estaremos hablando sobre la evolución de la democracia en las elecciones de República Dominicana. Y es importante saber que la democracia se conoce desde la antigua Grecia como el gobierno de la mayoría. Y es la oportunidad que tienen los ciudadanos de elegir a los hombres que van a gobernar, que van a administrar los recursos que son de todos. Por eso es muy importante la participación de los ciudadanos. En nuestro país, la participación electoral, por lo general, ronda entre el 60 y el 70% de los últimos 30 años, principalmente en las elecciones presidenciales. Hay que destacar que en los últimos años la República Dominicana ha sufrido un proceso de modernización de lo que son los procesos electorales. Se han creado normativas modernas que regulan la actividad de los partidos y también la normativa electoral, que casi en cada proceso electoral surgen elementos nuevos. Y lo más importante que ha surgido en los últimos 30 años en República Dominicana, se puede decir, es el paso hacia un voto directo en cada nivel de elección. Y precisamente la ley electoral 2023 establece 7 niveles de elección totalmente independientes el uno del otro. Hablamos del nivel presidencial, donde se elige el presidente de la República y el vicepresidente. Hablamos del nivel senatorial, el nivel de diputación, que antes, como sabíamos, antes del 2019, pues estos niveles de elección, uno era arrastrado por el otro. A esto le siguen el nivel municipal, donde se elige el alcalde y el vicealcalde. Y ahí también tenemos los vocales, que desde las elecciones del 2020, pues también son independientes de los alcaldes. Es decir, usted puede votar por un alcalde de un partido y un concejal o un regidor, como se le conoce en nuestro país, de otro. Lo mismo sucede precisamente para estas elecciones con el nivel de las juntas distritales, donde se elige el director de la junta distrital y el vicedirector. Y este año entonces van independientes lo que es el nivel del vocal, que también será independiente del director de la junta distrital. Y eso es un paso de avance, porque los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir los mejores candidatos de partidos diferentes. Es decir, si su partido está en el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, pues usted puede elegir uno en diferentes niveles de elección. Y eso es muy sano para el sistema democrático, porque eso permite que nuestro país pueda llevar los mejores perfiles políticos, porque no existe de por medio esos arrastres de que antes los diputados arrastraban el senador o viceversa. Y en ese sentido, pues ahora tenemos niveles independientes. Y eso, y es lo que quiero destacar en este comentario, es muy importante para esa teoría que se desarrolló a partir de la Revolución Francesa, 1789, que es el contrapeso de los partidos políticos. Y yo soy de lo que pienso que es sano para el sistema, de que se pueda elegir un poder de un partido y otro poder de otro partido. Estamos hablando del poder ejecutivo y el poder legislativo, porque eso obligaría a que hayan niveles de entendimiento en las ejecutorias de la política pública, en la administración de los recursos del Estado. Y eso es sano para el sistema democrático. De manera que nosotros valoramos esos avances que ha tenido el sistema democrático de República Dominicana a nivel de las elecciones,
y esperamos que cada año se sigan introduciendo nuevos elementos que permitan verdaderamente ejercer el sentimiento de los ciudadanos para que nuestro país pueda gozar de una democracia institucional directa que permita darle beneficio a todos los ciudadanos. Este es el comentario por el día de hoy. Debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Hay una pregunta que vamos a salir a las calles a preguntarle a los amigos, que ¿en qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más? ¿En el gobierno del PLD o en el gobierno del PRM? Es una pregunta, ¿verdad?, con dos partidos, uno que gobernó por 20 años y otro que, aunque lo hizo en el 2000, con Hipólito Mejía, es ahora cuando regresa al poder. Porque Hipólito fue como PRD. Como PRD. El PRM es la primera gestión del PRM. Es la primera gestión. Pero dicen aunque que lo mismo el PRM es la continuidad del PRD. O sea, es lo mismo rostro, la misma figura, la misma filosofía, solo que el PRM está más pegado a la oligarquía que el PRD como tal, porque es un gobierno de empresarios. Vamos a la calle y escuchar las opiniones y después venimos con el comentario. ¿No cree usted que ha crecido más Santiago, el PRM o el PLD? ¿En qué gobierno cree usted que ha crecido más Santiago, el PLD o el PRM? Bueno, en el PRM que va a crecer más por los trabajos que se están formando. Porque aquí el PLD no trabajó para Santiago. El único presidente que ha trabajado para Santiago se llama Luis Abinader. ¿No cree usted que ha crecido Santiago más en el PRM o el PLD? Luis Abinader es el único que ha trabajado por Santiago, porque los PLDistas se dan por Santo Domingo. ¿No cree usted que ha crecido Santiago más en el PLD o el PRM? Santiago más en el PRM o el PLD. ¿Qué gobierno usted ha visto que ha crecido más Santiago, en el PLD o el PRM? ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más, en el PRM o el PLD? Mi amigo, aquí ningún gobierno hubiera hecho nada nunca en la vida. El único que ha hecho algo está haciendo esto. Ninguno hubiera hecho nada nunca. Porque todos los que sacamos ya ahí no hicieron nada entonces. ¿De qué ha crecido Santiago más, el PRM o el PLD? Bueno, todos han
Los elevados lo hizo un gobierno y este está haciendo el saneamiento de Gurabo. O sea que hay que reconocerlo. Y todos han hecho un poco, han aportado al desarrollo de Santiago. ¿Qué gobierno cree usted que ha crecido Santiago más, el PRM o el PLD? Creo yo, lo que estoy seguro, el PRM. Se está viendo las obras que se están realizando en este momento. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha tenido mejor progreso, el PRM o el PLD? Ahora ha crecido más ahora en estos 3 años del gobierno que va a nivel del PRM, nunca ha hecho su trabajo, nunca ha podido repetir, porque no saben gobernar. Ha crecido más ahora en estos 2 años porque están en el poder. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más, el PLD o el PRM? El PLD. Digo porque ha crecido más el PLD, porque se está viendo su trabajo, tú me entiendes, está haciendo pila de obra, pero el dinero no se está viendo, nada más se está trabajando, sí, está colaborando mucho con el medio ambiente y de todo y toda la vaina, tú me entiendes, pero el dinero no se está viendo. Nosotros los que estamos de día a día, vea como ese joven también, sudando la gota gorda que estamos, que aumenten el sueldo. ¿Qué gobierno usted cree que Santiago ha avanzado más, en el PRM o el PLD? ¿No cree usted que Santiago ha avanzado más, el PRM o el PLD? ¿O el PLD? ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha avanzado más, en el PRM o el PLD? ¿En qué gobierno usted cree que Santiago ha avanzado más, el PRM o el PLD? En el PRM lo que hay atrás. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha avanzado más, en el PRM o el PLD? Ha crecido. ¿Cree usted que Santiago ha avanzado más, el PRM o el PLD? Bueno, cuando el PLD estaba, eso fácil, ahora no. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más? ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más? Bueno, muchas veces la gente lo que ve es lo que se está haciendo ahora y olvida lo del pasado. Aquí se están haciendo obras importantes, cierto, y el PRM ha estado destacando de que por primera vez a Santiago se le devuelve parte de lo que ellos aportan en el Producto Interno Bruto, que estamos hablando de un 14% aproximadamente, ¿verdad? De entre 14 y 16. 14 y 16. Es lo que plantean los estudiosos del Producto Interno Bruto y los empresarios de Santiago, que son muy expertos en la cuantificación. Ellos llevan entonces, ¿en qué se está invirtiendo? Bueno, en un teleférico, en un monorriel, en el adesentamiento del arroyo de Gurabo. Son las 3 obras más importantes. No sé en qué va lo del centro de la ciudad, que fue otra de las obras de más de 1.000 millones de pesos que anunció el presidente. Tenemos lo que era el Hotel Mercedes, se está trabajando un poco. Pero eso lo está trabajando de manera institucional el Banco de Reservas. Pero el proyecto del casco urbano todavía... Hay una diferencia con el gobierno de Abinader, con los gobiernos del PRD. Y es que en el gobierno de Abinader, por lo menos en el campo vial, están construyendo. Los PRDistas no eran dados a muchas obras, Pero hay situaciones que no se ven, que hay que destacar la importancia del PLD en esos aspectos. ¿Cuáles? La institucionalidad. O sea, usted que necesitaba un pasaporte de urgencia para salir de Santiago, que se le presentó un viaje y usted consiguió el pasaporte VIP inmediatamente. Ahora usted va hoy, no va, es por las redes, por la página que tiene el pasaporte. Una amiga nuestra solicitó el pasaporte porque tiene que irse, tiene residencia, y se la pusieron para febrero la cita. Y él fue ayer. Entonces en el PLD no se había eso. Nosotros en el Colegio de Periodistas lográbamos, no solo los periodistas, sino todo el que estaba en el entorno, el problema de la licencia se resolvía en el Colegio de Periodistas. Igual que el pasaporte, a usted le dan una cita para renovar la licencia ahora. Entonces, cosas que no se ven, que sí son importantes, que el servicio efectivo, la política pública efectiva en ese sentido.
Una de las gestiones a nivel municipal que siempre digo ha sido de las mejores fue la de Héctor Grillo Moronta, porque se basó en lo institucional, no en lo que se ve. Y el PLD en Santiago realmente modernizó todos los servicios. No, en Santiago, pero hizo obra también. Pero no solamente en Santiago, en el país. Él le dio mucha importancia no solamente a la edificación, también el trabajo que se hizo con los colaboradores o con los empleados públicos, que cambió completamente. Antes se tenía un empleado público, una gente que estaba tirado en un mueble y que trabajaba y que te daba un servicio, pero no a nivel del gobierno de Leonel, que comienza a meter sistemas computarizados, que comienza a modernizar el servicio público, que en un momento se convirtió tan importante o más que lo que se estaba desarrollando en el privado. Se acabó el macuteo, la gente que estaba alrededor de esas instituciones ahí que sustituyeron a los tributarios, que eran la gente que te daba el servicio, unos pesitos, y estaba en contubernio con una gente de adentro, y los que no pagaban tenían que pasar muchísimo trabajo. El elevado de la Estrella Sagrada construyó el gobierno de Leonel. ¿Algo que aportar, Nelson, que lo veo a usted ahí? Bueno, realmente eso es incomparable, porque estamos hablando de 3 años frente a 16, incluso con obra. Vamos a decir, la magnitud de la obra que tendría el monorriel es incomparable con cualquier otra obra, pero indiscutiblemente el país completamente en materia institucional de infraestructura fue hecho prácticamente por los 16 años de gobierno del PLD. Y cuando analizamos Santiago, vemos obras tan importantes como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como el Infotec, donde se hicieron edificios, los centros educativos politécnicos en toda la provincia. Esas son obras que la gente quizás no la ve, o no pueden competir con esta obra actual del gobierno. Pero cuando nos vamos también a los barrios, si nosotros recordamos lo que eran barrios como Cienfuegos antes del 2004, eso era increíble y fueron barrios que fueron transformados completamente. Pero después nos vamos en términos de avenida, la circunvalación, las que conectan las otras provincias como la de Puerto Plata, obras de esas que se inauguraron incluso en este gobierno, pero se hicieron en el gobierno pasado realmente. Entonces, no creo que haya que comparar un gobierno con otro porque hay mucha diferencia y como ustedes bien decían, la gente recuerda siempre lo del momento. Y de esa sí hay una obra que, bueno, tiene un impacto extraordinario en la provincia. Es una obra que nosotros le hemos hecho alguna crítica porque se improvisa demasiado y hemos visto que hacen un cambio de ahora para ahorita, no lo someten a la población, como ese monorriel y el mismo teleférico, que de hecho que eso parece que es una dinámica del gobierno, porque veo que ahora están llamando para la firma del pacto del agua, un pacto que no se ha discutido con la población. Entonces lo que van a hacer es entregarle el recurso agua a 2 o 3 empresarios. Y eso es muy lamentable. En cuanto a lo que decía Ignacio también, que quiero agregar un poquito a eso, en materia institucional hubo una gran transformación. Si ustedes recuerdan, antes del 2004 aquí se cobraba era con chequecito o directamente a la gente. Ahí se dio un proceso que todo el empleado público comenzó a cobrar con tarjeta. Y es un cambio extraordinario. Lo que sucedía con la licencia, como bien dice Ignacio, lo que sucedía con el pasaporte y todos los servicios públicos. Eso no se ve. Sí, ya eso no se ve, porque la gente se acostumbró tanto a eso. Y lo que sucede, por ejemplo, con la misma energía eléctrica. Los apagones eran inmensos en esos años, pero hubo un momento que la gran mayoría de Santiago, el 90% podríamos decir, tenía energía 24 horas. Bueno, en Santiago desaparecieron los circuitos 24 horas, o en el país, en esta gestión. En el gobierno del PLD había 24 horas, muchos circuitos. Las tarifas más o menos tuvieron ahí, pero para hacer las comparaciones hay que ver las inversiones y el presupuesto de cada gobierno. Sí. ¿De qué presupuesto yo dispongo? Porque el presupuesto es la base para la planificación del desarrollo. Pero sin institucionalidad no hay desarrollo. En el comentario de Nelson, él abordó un tema interesante y siempre hay que ponerle ejemplo a la antigua Grecia, como usted planteaba, porque es en Grecia que nace la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría, un sistema político por y para el pueblo. ¿Qué ocurre en el sistema político nuestro?
nosotros estamos distantes de la democracia, porque no somos el gobierno de la mayoría. La mayoría elige a los gobernantes, pero los gobernantes representan los intereses de los menos, porque es un sistema capitalista, una estructura capitalista que se basa en la explotación de unos pocos contra una mayoría. Entonces eso no es democracia de la mayoría, no es democracia de la mayoría. Y si nosotros analizamos, yo les decía ahorita, Frank, que este gobierno es una representación directa de la oligarquía, es directa, y la oligarquía lo que piensa es en sus ganancias. Y lo han denunciado inclusive hasta compañeros del mismo partido de gobierno. Claro, entonces eso es, pero independientemente, lo que plantea Nelson es claro también, nosotros tenemos que ser justos, y no se puede ser mezquino, hay que ver la parte positiva de los otros. Nosotros tuvimos un gobierno de Antonio Guzmán Fernández que se basó en aspectos básicos que la gente sí lo sentía como una necesidad, que era la libertad. Sí. La libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, despolitizar a los institutos castrenses y a la Policía Nacional. Todo eso, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández en ese momento era lo que mandaba. Pero también en materia de reforma agraria, Antonio Guzmán, como un hacendado que trabajó mucho en la agropecuaria, le dio mucha importancia. Incluso tenemos en la región el famoso proyecto del Yuna, bajo el Yuna, Agrico 1 y Agrico 2. Se invirtió. Luego vino el gobierno de Jorge Blanco, en consonancia con el PRD, que era más representante de la oligarquía que Antonio Guzmán, porque era un abogado que estaba vinculado al grupo poderosos económicos. Entonces el PLD, que surge como un partido de liberación, se distancia de los principios que le dieron origen a esa organización política. Ahí me gustaría aportar algo, Ignacio, porque ese perfil nosotros podemos hacerlo de los mandatarios dominicanos. Si tú analizas, por ejemplo, la gente siempre se va para su grupo. Luis Abinader, ¿de dónde viene? Del sector empresarial. Naturalmente, su afinidad va a estar ahí para formar su gabinete. Cuando tú analizas a Leonel Fernández, que un intelectual, ¿dónde busca su base? Bueno, en los intelectuales. Y yo digo, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, el 50% probablemente de los profesionales del país tienen afinidad con Leonel Fernández, por eso los demás están con los demás partidos. Pero cuando tú te vas a Danilo, ¿cuáles son? Los que tuvo en INTE y esa clase media. Eso mismo se da con Hipólito. Lleva gente de su grupo, gente de abajo, que hizo política con ellos. Entonces, esa comparación que tú haces me recuerda a eso, la de Antonio Guzmán y la de Jorge Blanco, porque precisamente, ¿quién es Antonio Guzmán? Un campesino. Un campesino. Entonces, va a buscar afinidad con esos sectores. ¿Quién es Jorge Blanco? Un representante de la oligarquía, que en su momento, hasta el mismo PLD, lo quería en su fila. Juan Bosch mandó a hacer muchas reuniones por eso, por una persona de gran prestancia y prestigio. Pero lo importante en esto que yo quiero decir es que la población debe entender eso siempre, a la hora de elegir a tal o cual candidato. Y cuando yo decía la importancia de crear ese contrapeso en los partidos políticos, eso es fundamental. Pero en el momento que el PLD se masifica, entonces se distorsiona. Recordemos que en el 1980, en esos años 80, Juan Bosch renuncia, porque él decía que los diputados del PLD solo estaban pensando en el dinero y el dinero, y se va. Pero lo convencieron y regresa. Pero ¿qué pasa? Ya Juan Bosch entra a partir del 90, que dicho sea de paso, la votación del PLD se habla del fraude. Ahí fue que salió Monchi Fadur, alcalde o síndico en ese momento de Santiago, que había sido el primer síndico del PLD, del Licea del Medio, Neo López, en las elecciones anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del 90, y cuando ya se forma el Frente Patriótico, ya las características del PLD cambian, en retroceso. En ideología. Sí, ya no es Entonces, ¿qué ocurre en los gobiernos del PLD a partir de eso? Que crean una clase burguesa de ellos. Esa clase media y esos intelectuales que lograron espacio en los estamentos del Estado, entonces comienzan a interesarse por la creación de unidades empresariales. Sí, bueno, esa fue una tendencia realmente que se inició a partir de el neoliberalismo. De la muerte de Trujillo.
Los partidos políticos se enfocaron en crear élites económicas. Y lo hizo Balaguer, una élite que respondía y que aún responde al balaguerato. Pero también eso hizo en los 8 años del PRD, vinieron y crearon su propia estructura económica. Sí, efectivamente. Y en el 96, cuando el PLD llega al gobierno, también lo que busque eso. Por eso las grandes obras. Incluso el pensamiento de Leonel dictaba mucho de eso. Porque Leonel viene, que esta población tiene hambre, tiene educación. No, hay un grupo que le dice atrás, presidente, eso se olvida. Aquí lo que quedan son las grandes obras. Y por eso vienen con esta obra de los elevados, por las comisiones y por crear una clase económica. Algo que viene y se profundiza más en los 16 años. Y realmente hay una élite económica que responde a cada partido. Leonel es el que más se asemeja a Joaquín Balaguer en materia de infraestructura. ¿Te das cuenta? Pero cuando Nelson habla de Grecia, y hay que insistir en eso, porque tenemos que conocer esa historia para saber de dónde viene la democracia, por qué estamos aquí, qué nos falta. Entonces, en todos esos procesos y toda esa característica de esos presidentes que define muy bien Nelson, tenemos entonces, ¿cuál es el papel de la ciudadanía? No ha ejercido con responsabilidad la ciudadanía, porque ha escogido a hombres y mujeres que no representan sus intereses. Entonces la poli, que lo planteó Platón, la máxima categoría del individuo es la ciudadanía, no la estamos ejerciendo. Por eso en República Dominicana, la ciudadanía, los ciudadanos son atrapados por el clientelismo, porque no tienen conciencia de clase. Bueno, en esa parte sí hay que apuntar una cosa, porque los procesos revolucionarios de en 1700, en el siglo XVIII, siglo de la luz, lo que crean una democracia representativa, que lo que pensaban los intelectuales era un contrapeso. Ya yo creo que sí, nosotros como sociedad en sentido general estamos avanzando a una democracia participativa, pero hay que trabajar bastante eso en la población. Nos falta mucho. Y yo creo que todo estos procesos de veeduría, de enfrentamiento a los diferentes gobiernos, por ejemplo, lo que se dio con Leonel, con el 4% para educación, con los haitises, lo que se dio, por ejemplo, con Loma Miranda, lo que se ha dado con la Marcha Verde, todo eso son procesos de que hay una población que está madurando. Y yo con eso tengo mi propia teoría. Por ejemplo, lo que aquí se dio en materia de educación superior, principalmente a partir del año 2004, eso ha influido mucho en eso. ¿Por qué? Nosotros hasta el 2004 teníamos como 60.000 ciudadanos en las universidades. Al 2012, ya en la universidad de aquí habían casi 600.000. ¿Y cuáles son entonces los que han salido a la calle? Esa clase media que es consciente del papel que debe jugar en la sociedad. Esos son los que han salido a defender Loma Miranda, los que han salido a defender los haitises, los que han salido por el 4%, los que han salido en esa misma Marcha Verde. Entonces ese es un proceso que yo digo que eso es indiscutible. Nosotros estamos pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. Y ya la gente no quiere que le estén planificando de la oficina. La gente quiere que lo escuchen y que le presenten proyectos para ellos evaluarlo y decir si eso verdaderamente le favorece. Lo que pasa es que se desnaturalizó, pero el voto preferencial era un avance, porque usted hizo muy bien la clasificación, usted puede votar por un regidor y por un alcalde diferente. Ese voto preferencial fue aprovechado por los que tenían dinero, y a base de dinero, porque no había conciencia. Pero el voto presencial en esencia, es lo que da la democracia representativa, porque yo selecciono, Fran, a la figura de mi barrio, o de mi urbanización, o de mi campo, que yo vea que me representa. El voto preferencial es como el presupuesto participativo, que fortalece la democracia, porque la comunidad es la que establece las obras que quiere. Las obras que quiere, pero los ciudadanos no tenemos la conciencia suficiente para delimitar ese voto preferencial. Y el clientelismo se lo ha tragado. Ponme los teléfonos a ver si después de estos análisis que han hecho tanto Nelson como Ignacio, los amigos televidentes se animan y nos llaman y nos cuentan a ver en qué gobierno cree usted que ha crecido más Santiago, si en el PRM o en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está el teléfono, 724-5500. Esa es la pregunta que tenemos. ¿En qué gobierno cree usted que Santiago ha crecido más? ¿En el gobierno del PRM o del PLD? Ahí está. Si usted se anima, nos llama y nos cuenta su parecer. También Nelson, en lo que llega a cualquier llamada,
los gobiernos locales han fallado en materia de democracia. Los gobiernos locales no han cumplido con su responsabilidad, porque la democracia debe empezar. Inclusive Juan Pablo Duarte hablaba del poder municipal como elemento fuerte de la democracia, porque era el que estaba más cerca de la población. Tenemos llamada. Buenas noches. Sí, dígame. Ha crecido más el gobierno del PLD, porque esto era un campo, esto era un campo con luz, antes del PLD. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Ha crecido más en el PLD porque esto era un campo con luz. El desarrollo que ha tenido Santiago, indiscutiblemente, ¿verdad? Los proyectos inmobiliarios y todo esto, pues ha hecho de Santiago una gran metrópoli. Claro está, esas inversiones también tienen que ver con la seguridad. Pero también hay que establecer que se necesitan presidentes que se transformen en estadistas, porque el estadista es el que tiene la visión. Y nosotros tenemos diferentes gobiernos que hemos tenido que no tienen pensadores. Y si no hay pensadores, oye, como decía Nelson, todo es improvisado. Y la improvisación no da buenos resultados. Ahora, dentro de las gestiones del PLD y la gestión del Partido Revolucionario Moderno, ¿cuál le ha destinado más importancia a Santiago? Es que este gobierno solo tiene 3 años, frente a 20 del PLD. Tiene que haber una mayor inversión en los gobiernos. O sea, estamos hablando de 20 años contra 3. Mira, los gobiernos del PRD, vamos a hablar ahí, el de Hipólito específicamente, tiene 2 áreas que son fundamentales, que ellos ni siquiera lo mencionan eso, porque no hay esa visión. Por ejemplo, el área agropecuaria, eso Hipólito siempre hace referencia. Exacto. Pero, por ejemplo, en el área de deporte, nosotros a partir de los Juegos del 2003 nos convertimos en una potencia deportiva en la región. Y eso fue, en cierto modo, a ese apoyo que vino desde ahí. Eso fue los Juegos Panamericanos. Sí, permitió definir una política pública en materia de deporte. Bueno, y en el gobierno de Jorge Blanco se montaron los Juegos 86. Sí, sí. O sea que el PRD en materia de deporte le ha dado mucha importancia. Y la primera ley de deporte la sometió un diputado del PRD. La primera ley de deporte. Pero en la Constitución de la República, y qué bueno que Nelson tocara el tema medioambiental, en la Constitución no estaba nada relacionado con medio ambiente. Fue los otros días que... 2000. O sea, medio ambiente es determinante para el equilibrio entre los ecosistemas y nosotros. Usted se imagina que no teníamos visión. Por eso hoy cuando hay sequía tenemos problemas de agua. Mira, Ignacio, tú hacías un comentario sobre los gobiernos locales y eso es bastante relativo. Porque sí, Juan Pablo Duarte tuvo esa visión de los gobiernos locales, que estaban aquí desde la llegada de los españoles en 1492. Pero realmente el poder que han tenido los gobiernos locales ha sido insignificante. Y precisamente la ley que le ha dado poder a los gobiernos locales ha sido la ley 176-07, pero la están mutilando, porque se están aprobando otras leyes que entran en conflicto con esta ley. Por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial. Le están quitando facultades que deben tener los gobiernos locales. Y otro asunto muy importante es que hasta los años 90, finales de los 90, aquí los gobiernos locales no recibían presupuesto. Eran lo que ellos mismos recaudaban. No estaban conectados al presupuesto nacional. Pero resulta que en la actualidad los gobiernos locales lo que reciben es un 3, un 3.1 del presupuesto nacional, cuando la ley establece que debe ser un 10. Y la viola. Entonces, pero sí se debiera dar un asunto, porque nosotros traemos esto de los gobiernos locales desde España, debiéramos imitar a España, donde los gobiernos locales son un verdadero poder, donde manejan presupuesto para educación, presupuesto para salud, pero verdadero presupuesto. Entonces eso es muy importante, no que haya esta dependencia del poder ejecutivo, que por eso vemos también cómo se van de manera masiva los de un partido para otro, que no es propio de este gobierno, porque los gobiernos del pasado también lo hicieron igual. Es inexplicable que el secretario general, era secretario general de la Liga Municipal Dominicana, esté utilizando recursos para ir a consacar a alcaldes y a directores distritales para traerlo al partido de gobierno, cuando el gobierno está violando la ley del 10%. Pero inclusive
Las grandes empresas que están instaladas en los municipios no pagan arbitrios locales porque es un impuesto que va a la arca nacional. O sea, estas grandes empresas que están en Santiago, de las telecomunicaciones sobre todo, y los complejos turísticos, no le pagan arbitrio al ayuntamiento porque hay un acuerdo que el impuesto directamente a la Dirección General de Impuestos para evitar la doble tributación. Eso es correcto, pero lo correcto es que llegue, donde debe llegar. Aquí. Y si aquí se quiere mejorar el país realmente con los gobiernos locales, incluso aquí se habla de esta reforma policial, no. La policía hay que dedicarle a los municipios, porque ahí sí se va a tener control. Cuando un alcalde tenga control directamente de cancelar a un funcionario que lo está haciendo mal. Pero con esto centralizado en Santo Domingo, aquí nunca va a haber... Por ejemplo, en Estados Unidos, por eso está la federal, claro, y está en la de cada estado. Que tiene autonomía. Es porque cada estado debe tener su propio armamento. Entonces la federal es para los casos que ya son federales. Eso podemos hacerlo aquí. Ahora no hay la visión, no le importa porque esa centralización en la capital. Entonces por eso en la gestión del PLD se eliminaron muchas trabas. Todo era centralizado en la capital y comenzamos a resolver problemas en Santiago que teníamos ya la capital. Teníamos ya la capital, lo que era las actas de nacimiento, todo eso comenzamos a resolver. Y lo grande que desde el Congreso se crean regiones administrativas, sí, que al final solo son para poner un cargo, disminuir el presupuesto, entregándoselo a funcionarios que muchas veces no ejercen la función. Entonces la pregunta inicial que estaba en el aire es eso. A partir de todos esos análisis que estamos haciendo de comparaciones de los dos gobiernos, ¿quién ha invertido más en Santiago? ¿El PRM? ¿El PLD? ¿Cuál de los gobiernos realmente le ha dado la atención que amerita Santiago en atención a los aportes, no solo que hacemos al presupuesto, porque Santiago hace muchos aportes al Producto Interno Bruto? Sí, de un 14 a un 18% de las estimaciones que se tienen de... Y en materia de producción, en materia del comercio, de la industria y de la producción agropecuaria, Santiago y la región norte son columna dorsal en la economía nacional. Y no hay todavía, en ningún gobierno, se ha hecho la inversión en proporción con lo que se aporta, en proporción con los aportes. Entonces, que el secretario de la Liga venga y le dé 8 millones de pesos al distrito municipal que estaba controlado por el PLD, eso no es una inversión. Eso no es una inversión planificada. Vamos a un corte, vamos a publicidad, ya regresamos. Muy interesante sus comentarios, sus análisis, pero tenemos que cumplir con los compromisos.
Ustedes, 201 días faltan para las elecciones municipales, 292 para las presidenciales y congresuales. En las municipales se eligen vocales, regidores, directores distritales y alcaldes. En mayo, diputados, senadores, presidente y vicepresidente. Aunque se elige el presidente, ¿verdad? Y ya por default cae el vice o la vice. Esta tarde es la confrontación entre dos ex compañeros. Oh, sí. Dos ex compañeros de partido. Gustavo Sánchez e Iván Lorenzo. Ex compañeros, no, son compañeros. Son compañeros. Son compañeros, son del PLD los dos. Acuérdate que Gustavo era el vocero de la Cámara. Yo estoy confundiendo a Gustavo con uno de Fuerza del Pueblo. No, Gustavo era el vocero de la Cámara de Lo que pasa es que PLD. Gustavo Sánchez también quiere ser candidato a senador. A senador. Por el distrito. Iván Lorenzo entonces quiere cambiar de Elías Piña a ¿qué la dice capital? Gustavo Sánchez? ¿Por qué tú no te quedas en tu provincia? En Elías Piña. Elías Piña. Que él va de vez en cuando a la provincia. Sí, dice que los fines De de vez en semana. cuando. Eso es antidemocrático, Nelson, porque nosotros elegimos en la provincia una representación y ese radica en la capital. Claro, eso es antidemocrático porque la representación del senador es una representación territorial. Exacto. Diferente al diputado, que es una representación de la población directamente. Entonces, Iván Lorenzo obligatoriamente tiene que tener una oficina, pero debe vivir en ese pueblo para poder responder a las necesidades. Por eso es un asunto antidemocrático. Pero en nuestro país se ve todo de todo. Pues la gente no entiende eso. Al final puede ganar en cualquiera de la provincia. Entonces, Gustavo porque la gente no tiene esa cultura política. Esa es la realidad. Y parece ser que la medición no está tan mal, la que han hecho. Bueno, nosotros decíamos ayer, a propósito de eso, que los partidos tienen por norma de seleccionar en la capital a gente que dé una provincia. Y mencionamos a Mapuí, que fue senador por Puerto Plata, pero que tenía tiempo que no conseguía Puerto Plata. Bueno, con el papá del presidente, José Rafael Abinader, cuando vino al monumento pensaba que la calle de Sol todavía se bajaba. Orlando Jorge Mera, como si que nació en la provincia, nació aquí. Nació en Tamboril. A Orlando Jorge Mera lo impusieron también, que en paz descanse. Y cuando llegó a Santiago dice, ¿por dónde que voy? O sea, no tenía conocimiento de Santiago. Pero eso del distrito yo pienso que eso puede ser estrategia para poder negociar en el mismo distrito. Es posible. Pero o sea, eso abre la posibilidad de crear esos conflictos para una negociación. Omar Domingo Contreras, que debiera ser la boleta que lleve la oposición. Ha estado mencionándose eso. Vamos a aprovechar, Nelson, ya que usted está aquí, usted es un politólogo, porque a nivel internacional se están dando unos movimientos en países civilizados, desarrollados, que son un retroceso en materia de democracia. La ultraderecha en Europa se está imponiendo. Y en Estados Unidos, Donald Trump, que hizo una gestión que violaba muchísimos preceptos constitucionales, está empatado técnicamente con el presidente Biden. La verdad es que hoy, se presentó hoy, él se declaró no culpable y la jueza aceptó dejarlo en libertad. Pero lo que quiero referirme, Nelson, para preguntarte, todos esos procesos de donde la ultraderecha está retomando poder, ¿por qué las democracias se están debilitando tanto? Bueno, realmente la democracia es una utopía, pero eso no le quitaría que fuera democracia y que vaya uno de determinada ideología, porque lo que le da el sentido de democracia es que todos tengamos la posibilidad de aspirar y que la población tenga la posibilidad de elegir y que quien salga electo pues sea el gobierno electo por la mayoría. Ahora, la democracia es una utopía y yo planteo eso porque usted analiza, por ejemplo, el modelo de democracia que se ha impuesto, que es de Estados Unidos. Cuando nosotros analizamos Estados Unidos de democracia, pues Estados Unidos tiene una población de unos 400 millones de ciudadanos. En el proceso de votación van entre 218 y 230 millones. Pero resulta, cuando usted analiza unas elecciones como la de 2016, pues Hillary Clinton votaron, va redondeando 65 millones. Pues Donald Trump votaron unos 63 millones. Eso representa de la población de Estados Unidos un 29%. Pero de la población votante eso representa un 45%. Entonces, ¿es el gobierno de la mayoría? No.
independientemente cuál sea el sistema, que en el caso de Estados Unidos es un sistema antidemocrático desde su origen, O sea, el porque modelo- le da la posibilidad de que una persona que no salga con la mayoría del voto popular pueda ser presidente, como se dio con George Bush 2000 y como se dio con el mismo Donald Trump en 2016. Bueno, Entonces es una realidad que se vive en los países de América Latina. Si nos vamos a Colombia, sucedió lo mismo, incluso hubo unas elecciones que no contaron con la legitimidad y tuvo que echarla para atrás. ya Entonces, terminamos. recapitulamos un poco. Dele. La versión que circula que están midiendo a Daniel Rivera y a José Enrique Romero para ver la candidatura senatorial por Santiago en caso de que Eduardo finalmente no vaya. La presión del Banco Mundial y del Fondo Monetario para que el gobierno pues elimine todos los subsidios y que aplique una reforma tributaria que sería un golpe para este gobierno, y que Leonel Fernández estará en Santiago desde mañana hasta el domingo. Así es. Con estas Se juramenta informaciones- una amiga mía ahí con la Ah. Fuerza del Pueblo. ¿Quién es? La líder de la zona suroeste 2 se llama Yaniri Espinal, una luchadora, sí, ambientalista, una líder comunitaria. Una líder Fue comunitaria. con Alianza País en el proceso pasado, sacó más de 1.400 votos y está dando el paso a la Fuerza del Pueblo. Por el mismo deterioro institucional. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Mañana regresamos. Elecciones 2024 cerrando la semana. Pásenlo bien.